¿Nos querés guiar en oración? Oramos. Padre amado, estamos contentos de poder estar disfrutando una clase más, un tiempo juntos para estudiar la palabra, para exponernos delante de tu Espíritu Santo, para que nos ministre en sabiduría, en gracia, y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para seguir aprendiendo y luego poner en práctica todo lo aprendido, Señor. Gracias por la posibilidad de estudiar de cada jueves. Lo hacemos con alegría. Bendecimos a todo este grupo en tu nombre y a la familia de Aldo, a él, su esposa, con la alegría de que ellos comparten siempre. Gracias, Señor. Bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, el otro día habíamos visto que Saúl había estado persiguiendo a David, y cuando ya estaba por encontrarlo en el desierto al sur del Mar Muerto, Saúl iba con sus tropas por un lado de la montaña y David con sus tropas escapándose por el otro lado. Y en el momento que lo iba a agarrar, lo iba a encontrar, le llega el aviso a Saúl que los filisteos habían invadido de nuevo eh, Israel, y Saúl se fue a pelear contra los filisteos. Ese fue el capítulo 23. En el versículo 29 dice que David subió y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Y en el capítulo 24 es el capítulo donde David le perdona la vida a Saúl. En primer lugar, cuando Saúl termina de pelear con los filisteos, los rechaza, le avisan que David está en Engadí, y, y entonces Saúl toma 3000 hombres y, y se va a perseguir a David, eh, que estaba por aquel lugar. Em, Cuando llegó a ese lugar, había, era un lugar de montañas, de peñascos, donde había muchas cuevas. El material generalmente de las montañas es muy livianito, así que hay muchas cuevas, como las cuevas del Qumran. Y Saúl se echó a dormir en una de esas cuevas. Los hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, pero el tema es que David también se había escondido exactamente en la misma cueva, pero estaba más al fondo y claro, no se veía nada. Saúl entró, se acostó, pero no vio que ahí estaba Saúl. Em, entonces el versículo 4 dice: los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Fíjense que los hombres de David le dicen, llegó el día que te prometió Dios y Dios te dijo que lo iba a entregar en tu mano, para que hagas con él lo que te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Es decir, el propio David se sintió muy mal de haber hecho lo que hizo, pero no lo mató. La cuestión es que los hombres de David son los que le dijeron, esta es la palabra de Dios para vos, hacé lo que te parezca. Entonces, David se siente mal porque le cortó el borde del manto, pero se siente peor por lo que viene ahora en el versículo 6, por eso se los marco. Dice así, le dice a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Es decir, repite el concepto de ungido de Jehová dos veces. Lo habíamos visto la vez pasada, es el concepto del Mesías, ¿no? Es el Mesías prometido.
Pero en la traducción perdemos una expresión que hay acá que es muy interesante. Am, Traducido directamente del hebreo, ese versículo dice así: y le dijo a sus hombres que les prohibía decir que Yahvé, no que Yahvé, la expresión es Yahvé le dijo esa palabra, pero palabra era dabar. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les hablé de la importancia del concepto de dabar? Era un mandamiento. Es decir, lo que los hombres de David habían proclamado era que Dios había dado una palabra, una dabar. Y la dabar era: yo te voy a entregar a Saúl para que hagas lo que quieras. Entonces los hombres toman la palabra de Jehová y la aplican como diciéndolo, eso te da autorización a matarlo. Pero en el corazón de David, esa palabra de Dios no lo autorizaba a matarlo. Por eso, como se traduce, Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Se da cuenta que se pierde una barbaridad en la traducción? Porque lo que les está diciendo sería algo así: muchachos, lo que ustedes me dicen que Dios me dio como mandamiento para hacer y hacer lo que se me dé la gana con Saúl, que Dios me guarde de interpretarlo de la manera que ustedes lo han interpretado. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Y yo contra el ungido no puedo levantar la mano. ¿Se entiende? Es decir, estoy cambiando bastante la traducción. Em, Es más, dice, y le dijo a sus hombres que me prohíba Jehová o que me evite, que literalmente es algo así, que me haga la noche Jehová de hacer semejante palabra esta a mi maestro ungido. Lo llama maestro ungido de Jehová, para estirar mi mano contra él, viendo al ungido de Jehová, que es él. Es decir, es medio retorcida la frase, ¿se dan cuenta? Si yo se los traduzco literalmente. Entonces uno trata de mejorar la traducción con esta cosa. A ver, déjenme mirar en la Biblia judía. A ver cómo lo han traducido. Dice así: él le dijo a sus hombres que el Señor me forbid, a ver, no me permita el Señor hacerle a mi Señor, el ungido del Señor, tal cosa como levantar mi mano contra él. Después de todo, él es el ungido del Señor. Esa sería la traducción judía, de un judío hecho, interpretado en texto. En realidad, Aldo, sí, ¿me permitirías leer en la versión K2? dale. Dice, desde el 4, espera un segundo, y los hombres de David le dijeron, mira, el día ha llegado cuando Yahweh te dijo, yo te entregaré a tu enemigo y tú harás a él lo que sea bueno a tus ojos. Entonces David fue, sin ser observado, y cortó la esquina del manto de Saúl.
Pero después de hacer esto, el propio corazón de David lo golpeó por cortar el manto de Saúl. Él dijo a sus hombres: Yahweh no permita que yo haga tal cosa a mi señor, el ungido de Yahweh, como levantar mi mano contra él. Después de todo, él es el ungido de Yahweh. Fíjate que Yahweh aparece 3 veces. Y ya sabemos que no es casual El eso. 4 también el 7. Por decir esto, David detuvo a sus hombres y no les dejó hacer nada a Saúl. Saúl se levantó, salió de la cueva y se fue por su camino. Sí, en el versículo 6, vos ahí tenés 4 veces la palabra Señor, pero Sí. 3 de ellas son Yahweh y no me permite el Señor hacerle a mi Señor. En el original la palabra no es Señor sino maestro o guía. Es decir, no cuenta, es el Señor terrenal, no es el Señor celestial, digamos. Entonces aparece 3 veces la palabra Señor celestial. La respuesta de David entonces tiene que ver con el Señor, 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 3 veces, que es el número perfecto. Perdón, Aldo. Sí, Si David hubiese apresurado, es decir, hubiese matado a Saúl, ¿no hubiese sido el mismo pecado este de una desobediencia por querer ser como Dios? O sea, es como romper la autoridad, no sé cómo explicarlo. Me vino recién, pero es como que quiere arrebatar la autoridad por sí solo sin permitir que Dios cumpla el proceso. yo te diría, acá está justamente en oposición 180 grados, cómo los hombres en la carne entienden el mensaje de Dios y cómo lo entendía David. Y por qué Jesús decía, yo soy el hijo de David. ¿Me permitís leer el comentario? Sí, déjame que te lea esto Sí, primero. sí. En la Biblia judía, el versículo 4 se traduce así. Y los hombres de David le dijeron, mira, ha llegado el día del que Jehová te habló cuando te dijo, yo entregaré a tu enemigo en tus manos y tú harás con él lo que bien te parezca. Es decir, los hombres interpretaron la cosa exactamente opuesto como David. Aunque David se dejó tentar, porque por eso fue y le cortó el borde del manto e inmediatamente se sintió mal. La obra del Espíritu Santo le hizo sentir que aún lo que había hecho estaba mal, porque era el ungido del Señor. Y David toma conciencia inmediatamente de este concepto del ungido del Señor y la palabra de Dios la interpreta diferente. Me parece que esta oposición es interesante para plantearnos a nosotros mismos cuántas veces leemos mal la Biblia. Acuérdense que Satanás era capaz de usar la Biblia incluso frente a Jesús en las tentaciones, pero la interpretaba como se le daba la gana. Y esto ocurre muchas veces, incluso hoy en día y a veces desde el púlpito, dándole un sentido a versículos que no lo tienen. Ahora te escucho, Sandra. Dice en base al versículo, un segundo, justo es la parte 105, será el versículo 4. Dice, los hombres de David lo animaron muy convincentemente, pero ellos estaban grandemente equivocados. Como fue en realidad, Yahweh dio a David la oportunidad de ejercitar la fe, paciencia y generosidad bondadosa, demostrar la tendencia y eficacia de su cumplimiento de la Torá, la ternura de su conciencia y la firmeza de su lealtad. David tenía la promesa del reino, pero ninguna orden de matar al rey ni la promesa de que Yahweh entregaría a Saúl en sus manos para matarlo. Un ejemplo para aquellos que leen este pasaje. Exactamente.
Aldo, también me quedo con este tema. Es como que si David comete el error de matarlo, era como un acto de rebeldía, de rebelión. Se ponía en el mismo lugar de Satanás, por así decir, porque lo tomo por la fuerza. Estoy desobedeciendo, tomo por la fuerza lo que él consideraba que era justo, pero lo hacía por sus propios medios. Sí, él malinterpretaba lo que había sido el mensaje de Dios. Y pudo haberlo hecho y pudo haber pasado esto. Pero acá donde aparece, aunque no está en este lugar, justamente la busqué y no está, hay una palabrita en hebreo que define el carácter de Dios, que es la palabra Gesed. La Gesed es la misericordia de Dios. Y la misericordia no es simplemente un amor cuando miro al otro. Em, ah, Hay una expresión en hebreo que se llama Tov Ayin. Tov es bueno, Ayin es ojo. Tov Ayin es mirar con un ojo bueno, con un ojo de misericordia. Lo opuesto es Ra Ayin, que es ojo malo, eh, o mal de ojo, como se dice en el campo. Es el Ra Ayin, fíjate qué vieja que es la expresión. Pero el concepto de mirar al otro con un ojo bueno, con un Tov Ayin, es el concepto de misericordis. Es decir, yo lo voy a mirar dándome cuenta que el otro no tiene capacidad de hacer otra cosa. Entonces lo miro con bondad, con cariño, con afecto, con gesed, con misericordia. Y el concepto de misericordia, que es centrar al carácter de Dios, se traduce como amor activo, amor con acción. No es solamente el amor pasivo que mira y dice, ay, lo amo, sí. No, es por causa del amor hacer algo bueno para el otro, porque lo miro con misericordia y entonces el amor va más allá de lo que a lo mejor esa persona merecía y ahí aparece el concepto de la gracia. Son conceptos que están trabados uno con el otro, ¿no? Entonces acá los hombres lo miran a Saúl y lo miran con mal ojo, pero David tiene un corazón de Gesed, un corazón de misericordia, e incluso el mal que le hizo cortarle el borde ya le causó hacerse sentir mal, porque era parte de la naturaleza de David, que es la enorme diferencia que tiene con Saúl, que es lo que venimos hablando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Con todos estos estudios. El corazón de Saúl jamás se hubiese planteado esto. Saúl lo tenía así y le clavaba la lanza. Entonces, fíjate cómo podemos utilizar un versículo bíblico, como usaron los hombres de David, para justificar algunas de nuestras acciones. Y podemos decir, está en la palabra de Dios. Eso sucede todo el tiempo. Nos puede suceder todo el tiempo a todos, ¿eh? Claro, claro. Ahora, déjame ver una diferencia ahí que estoy pensando. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto ya en otro. Ahora, en David en particular, eh, dice que desde que él fue ungido, quizá lo podríamos repasar a eso después, creo que en el 16, en el capítulo 16 dice, desde ese día el Espíritu de Jehová estuvo con él. Es uno de los pocos lugares que en el Antiguo Testamento yo encuentro eh, que el Espíritu como que se queda con David. Y acá ahora me pongo a pensar en eso y lo veo en esta actitud de David. Bueno, que de hecho la interpretación de la palabra
seamos totalmente honestos y pensemos en un rey que le ha tirado ya 2 veces la lanza, en 2 ocasiones distintas, que saca 3.000 hombres para ir a matarlo. Los que están con David, que lo están cuidando, que son su ejército, que van, juegan la vida todos los días, ven la oportunidad de hacer un gol y quieren patear el arco. O sea, es natural eso, pero no solo es natural, es la realidad de lo que están viviendo. Es muy cruel lo que están viviendo todos y sin justificativo. Entonces, es natural interpretar, che, lo que Dios te prometió está acá a la mano, mátalo. Y se cumple, y está todo bien. Sin embargo, esto que lo hace turbar a David no era su enseñanza, no era su cultura, no era... Es una obra del Espíritu Santo, porque con Goliat no se turbó, fue y pegó el ondazo y le cortó la cabeza. ¡Pum! Con claridad. Eh, entonces, eh, evidentemente el Espíritu Santo en David sigue actuando de una forma especial y que no actúa en el resto del pueblo. Y creo que lo que me hace reflexionar, porque yo más de una vez me he recontrapreguntado por qué David se bancó tanto. Uno mismo en la vida, cuando banca un montón de situaciones, dice, pero ¿qué tengo que estar bancando yo estos caprichos o estas cosas? Y bueno, evidentemente que el Espíritu Santo lo turba, lo hace reflexionar y reacciona a ese corazón especial, que era un corazón conforme al corazón de Dios. Es muy fuerte esto, es algo muy puntual que marca esta especialidad de David, ¿no? Me parece que vale la pena remarcarlo esto, ¿no? Yo creo que lo que decís es cierto. No me atrevería a afirmar que el Espíritu Santo, una vez que vino sobre David, se quedó todo el tiempo, porque la Y cantidad de macanas que se manda también son bueno, grandes. Pues, sí, aparte, eso es parte del Nuevo Testamento. Pero sin duda, lo que marca es que su corazón era diferente. bueno, pero entonces tiene que haber una marca especial en el corazón de David, que no es solo la educación que recibió de sus padres, porque hasta No, acá seguro. David se ha encontrado solo cuidando ovejas y después huyendo. No ha tenido una cultura religiosa que lo haya capacitado, entrenado para que su corazón sea así. Él ha tenido una relación especial con Dios, y yo te entiendo lo que me decís, que el Espíritu no podemos afirmar que se quedó eternamente, pero evidentemente actuaba de una manera especial, porque se mandó 10.000, ¿eh? Está claro. Pero después de esas 10.000, él va reaccionando de alguna forma, va reaccionando de alguna forma, eh, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Entonces, hay algo que le marcaba el corazón seguramente. Hay algo diferente en Hay él, algo. sin duda, porque este concepto del Mesías, el ungido del Señor, ¿cómo voy a tocar al ungido? ¿De dónde lo sacó? Claro. Porque eso no lo sacó ni del padre ni de los hermanos. Y él Ni también es siquiera, ungido. ni siquiera de su entorno, eso fue casi una revelación, un producto de la intimidad con el Señor. Yo creo que Porque Quizás, eso no sí. es, no es natural, o sea, no es una cuestión natural. Lo más natural hubiese sido, como dice José, lo mato y listo, se adelanta un proceso. No es natural. Lo que me quizás viene a mí, Samuel le enseñó. pero fíjate que Samuel no ha estado con él Gracias. demasiado. Ahora, entonces yo en la que pienso que pudo haber dejado su huella en él, es en la madre. Ujú. Yo creo que la madre de David no era la madre de los otros 7 hermanos. Mm. Y la cultura espiritual a todos nos llega por vía materna. Fíjate que a Jesús le llegó vía María, Ujú. porque mi esposa siempre dice eso, la mujer es la que marca el nivel espiritual de la familia. Ujú. El hombre un poco va detrás de eso. Y yo creo que es lo que le pasó a David. David fue despreciado, probablemente por este hecho, que su madre debió haber sido diferente. Por eso él era pelirrojo, de ojos celestes, bonito, etcétera.
y fue Aldo, despreciado. Sí, puede ser que también la Biblia le dice al hombre que sea sacerdote de su hogar, como para reforzar el tema de la enseñanza también. Digamos, así como por ahí decir, bueno, la mujer respete porque le cuesta respetar, al hombre que ame porque le cuesta amar, por ahí también el hecho de ser sacerdote, que no sea algo que nazca tan naturalmente como que sí es una orden de Dios, una cosa así. no, yo no tengo duda de eso. Es decir, por eso Pablo dice claramente, es la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque es el responsable. Por lo tanto, es el intermediario, como lo fue Adán. Es decir, Eva, ¿qué hiciste? Y no, lo que pasa es que la serpiente, Adán, ¿y vos qué hiciste? El responsable era Adán, la orden había sido dada a Adán y Adán no cumplió, no fue sacerdote de su familia. Entonces, el tema es de dónde sacó David estos conceptos, porque no creo que los haya sacado ni del padre ni de los hermanos. Samuel puede ser un poquitito de Samuel, pero la verdad hemos visto que fuera de cuando lo ungió, hasta ahora casi ni se encontraron, se vieron casi de paso. Y ahora en el capítulo siguiente, o en breve, se Sí. muere Samuel. Así que tampoco le puede dar demasiado más. Esto era algo que estaba dentro de David, ese corazón blando, ¿de dónde lo sacó? Y probablemente yo tendría que pensar que lo sacó de sus largas noches en el campo cuidando ovejas y siendo despreciado. Entonces, ese despreciado, desechado, que nadie le daba importancia, que ni siquiera fue santificado para participar del holocausto, resulta que ahora este era el ungido. Él era el ungido. ¿Por quién? Por Samuel. Samuel. Es como que venga el presidente de la nación y te busque a vos donde estás y te unja. Lo había ungido Samuel a él. El concepto de unción, el ungido del Señor para él, para David, fue recontra trascendente. Quizá por primera vez sintió que él era especial, que era alguien. ¿Por qué? Por la unción. Ujú. Lo había vivido en carne propia. De, uno tendría que pensar que fue una marca muy significativa en su vida. Entonces, también Saúl había recibido esa unción de Samuel. Entonces, si me lo hizo a mí, ¿cómo voy a atacarlo yo a él? Ojo, hay que tener un corazón muy importante para guardar esto. Bueno, Y ac- hay, y hay acá, algo importante, Aldo. Si nos vamos al capítulo 15, 14, antes de la unción de David, cuando ya Samuel le va diciendo a Saúl que Dios ya lo ha deshecho y se ha buscado uno conforme a su corazón, o se ha buscado uno mejor que él. Ah, así como rasgaste mi manto, así Dios ha rasgado tu reino y se lo ha entregado a otro mejor que tú. O sea, ya David era especial antes de la unción, ya estaba elegido antes de la unción, y a partir de la unción, evidentemente, se desatan cosas nuevas sobre David, ¿no? O sea, evidentemente él tiene una enseñanza anterior, un trato, hay algo especial antes que se está formando en su carácter. No hay duda de eso. sí, Hay que, sí, eh, sí, sí. ¿Qué es el motivo final de todos estos estudios? Era justamente contrarrestar el corazón de Saúl con el corazón de David. Y mm, de esa manera darnos cuenta de lo que es la carnalidad y de lo que es la espiritualidad, ¿no? ok, Con todos los errores de David, si no los vamos a ocultar tampoco. sí. Y una palabra interesante que veo acá en 24:5, que dice, y después de esto se turbó el corazón de David. Ujú. Esa palabra turbó
literalmente significa golpeó, sintió un golpe. Porque turbar por ahí puede no quedar totalmente claro. Es decir, él le corta esto y sintió un golpe en su corazón. Literalmente dice, un golpe en el corazón de David. Y cuando le da el golpe, ese golpe probablemente le moviliza todo el concepto de la unción. Aparece el versículo 6 que estuvimos estudiando, y en el 7, que dice, así reprimió David a sus hombres con palabras. La palabra literalmente que se utiliza ahí es los aplastó. Y aplastó David, lo dividió, lo cortó, fue una cosa muy violenta. No fue, no, muchachos, mire, están equivocados ustedes porque estuvieron pensando mal. No, 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 no. La respuesta de David fue muy violenta contra sus hombres. No violenta físicamente, sino sin dejar la más mínima duda de que lo que estaban diciendo no podía ser la dabar de Dios. Porque la palabra de Dios no coincidía incluso con lo que él había sentido ahí en el corazón, ¿no? Y no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque los hombres querían aprovechar esa excusa para ir y matarlo ellos. Al fin y al cabo, Saúl los estaba persiguiendo a ellos también. Si los Y agarraba, sí, los mataba. claro, a todos. Sí. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Es decir, el tipo sigue teniendo claro que aquel había sido el ungido de David y estaba vivo, por lo tanto su unción seguía siendo válida para él, aunque Dios le hubiese retirado la unción o el espíritu, pero la unción la tenía. Y entonces le dice Saúl a David, ¿por qué oye las palabras de lo que dice? Mira que procura tu mal, bla, bla, bla. Y el versículo 17 le dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado por mal. Eran estas cosas de Saúl, ¿no? Que iba para arriba, para abajo. Versículo 20, 24-20. Y ahora, es un versículo interesante, vamos a ponerlo en el original. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ahora verdaderamente yo sé que seguramente serás el rey. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Es decir, esta era la obsesión de Saúl. Si este tipo se va a quedar con mi lugar. Y él ahora lo da como una seguridad. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Cosa que David hizo, porque David jamás atacó a los descendientes. ¿Se acuerdan? El hijo era Jonatán, que muere junto con Saúl. Pero después aparece un sobrino de él que tenía mal los pies. Mefiboset. Mefiboset, me parecía que era ese. Mefiboset. Y Mefiboset tenía miedo. El chiquito no podía correr porque tenían lastimados los pies, porque la nodriza lo dejó caer, se le rompieron los pies, etc.
Y David, cuando lo hace llamar Mefibosé, estaba muerto de miedo, porque era el descendiente de Saúl que podía tener pretensiones al reino. Y David lo hizo traer y sentar en la mesa, pero él se creía que en realidad lo traía para matarlo. Y David jamás lo tocó. Al contrario, le dio un lugar en su mesa, lo cuidó. Es decir, esta promesa que hizo David, David la cumplió. Otra muestra de su carácter, ¿no? Que está relacionado justamente con esto. Y Saúl, versículo 22, entonces David le juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Dos cositas, Aldo. Sí, dale. Cuando ahí dice se turbó su corazón, en lo personal me lleva rápidamente al momento en que Pedro le corta la oreja al soldado, Malco. Amal. claro, a Malco, y hay mucho de similar en la historia, porque David le está enseñando a sus seguidores el dabar de Dios. Y cuando Pedro hace lo mismo, Jesús frena y es una situación, te vienen a hacer daño y yo te defiendo, Saúl te hace daño, yo lo mato. Y hay una simbología, me parece importante, entre David y Jesús eh, respecto a la enseñanza de los que están con él. Porque fíjate que los discípulos después se tranquilizan, no siguen peleando, corren, desaparecen, todo lo que quieran. Y acá todos sus seguidores de David también se tranquilizan cuando su líder los ordena, los da la palabra, los acomoda. Hay una enseñanza, me parece una correlación entre una historia y la otra, de muchas similitudes, ¿no? Y la segundo, o lo que quiero preguntar en este último pasaje, si cuando dice y sus hombres subieron al lugar fuerte, ¿es simplemente que salen de la cueva y se dejan ver? ¿O se van a una fortaleza? ¿Hay una simbología ahí? ¿O es algo literal que salen de la cueva donde están escondidos ahí y empiezan a caminar libremente porque el peligro se fue? ¿O hay algo más simbólico? Yo creo que el concepto, ahora me fijo, es el 22, ahora me fijo el original. Por supuesto, salieron de la cueva, pero en ese momento todavía no estaba, David no había construido su palacio, porque no era rey. No, no. Así que no había fortaleza en el sentido de edificación, pero las fortalezas en aquel entonces eran las cimas de las montañas. Era el lugar seguro donde refugiarse. Ujú. Em, y acá la palabra es, y ellos subieron a al nido, al lugar fuerte, la fortaleza. Vale. Subieron, es decir, se fueron arriba de la montaña, porque desde ahí se puede vigilar. Entonces, si vos ves Dice, que viene alguien, podés escaparte para el otro lado, ¿no? sí, dice la palabra entre paréntesis Metsuda y me hace acordar a Masada, que también está en la parte alta de la montaña y es una fortaleza. Yo capaz que es Exactamente. un significado tenga que ver algo parecido. Matsuda, sí, Han Matsuda. Exacto. Eh, em, Estoy haciendo todo un estudio de las letras hebreas, que me está resultando muy interesante. Las letras por separado, lo que significan en el hebreo, ¿No? los significados que tienen, ¿no? Ujú. Y esta palabra Matsuda, em, tiene un artículo adelante, sacando el artículo y quedándonos con la raíz. Dame un segundo. A ver, vamos a ponerlo ahí. Matsuda. La palabra empieza con una M y la M en el alfabeto hebreo tiene que ver con las aguas o el agua.
Los lugares fuertes, altos, contaban con agua. Sí, pero el concepto es de agua, que es lo que da origen a la vida, porque el hombre es 70-80% de agua. La vida se generó en las aguas de abajo, las aguas de arriba. Y toda esa parte de Génesis capítulo 1 empieza con Emes, porque está hablando de eso, pero la M también es la raíz de la palabra mamá, madre, matriz. Es la matriz generadora de protección, porque el bebé adentro de la matriz está protegido. Y esta palabra de lugar fuerte empieza con la letra que significa protección, bien claramente. Entonces suben a los lugares altos, ¿por qué? Porque ahí están protegidos, que es el concepto en el fondo, es parte en general las palabras hebreas tienen una raíz generalmente de 3 letras. Por eso es que las letras por separado, cuando uno las junta, a veces te dan un significado accesorio sobre la traducción literal de la palabra, porque tiene mucho más profundidad. Por ejemplo, una de las cosas que estoy aprendiendo, les cuento para así lo voy también fijando yo en mi mente. La primera palabra de la Biblia es Bereshit, que es en el comienzo, en el principio. Es decir, es el origen del tiempo. Antes de eso no había tiempo. La primera palabra es Bereshit. Pero es interesante porque la primera letra de la Biblia no es la A, sino es la B. Ahora, la letra el Aleph en hebreo, significa toro. Es el dibujo de un toro, de una cabeza de un toro. ¿Por qué? Porque el toro es fuerza, es potencia, es capacidad de generar cosas. Y es lo primero. Entonces, la Biblia empieza con la B, con la segunda letra, porque la primera la generó. Es decir, no empieza hablando de A, de Aleph, de la fuerza generadora. Eso se da por descartado. La Biblia es lo producido por el Aleph. Parezco Borges acá, ¿no? Con el Aleph. Entonces la primera letra es la B. Y justamente esta palabra Bereshit en el principio, las primeras 3 letras son las mismas de la segunda palabra que es Bará. B-R-A. Que significa crear de la nada, de la nada. Es decir, el toro, la potencia, el creador, comienza a crear. Y eso es todo lo segundo. Es lo que genera el primero. Son pequeñas cosas que surgen de estos judíos que buscan las 5 patas al gato. Pero realmente es interesante, por lo menos para mí, estos detalles. Por eso es que me detuve en esta palabra fortaleza, Matsuda. Parece más japonés que otra cosa. Bueno, entonces empieza el capítulo 25. Y murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá, que era donde vivía. Y se levantó David y se fue
al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en el monte Carmelo, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmelo, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Acá aparece doña Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió 10 jóvenes y dijo, suban allá, véanlo a Nabal, salúdenlo en mi nombre, díganle shalom, shalom a tu familia, shalom a todo lo que tienes. Sé que tienes esquiladores, tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, no les faltó nada, el tiempo que han estado en Carmelo. Pregunta a tus criados, te lo van a decir. Cuando llegaron los hombres 9 enviados por David, le dijeron a Nabal todas las cosas en nombre de David, callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado y darla a hombres que no sé de dónde son? Es decir, el tipo realmente le contesta muy violentamente cuando David había ido con la mejor onda. Eh, entonces los jóvenes se vuelven del camino, le dicen a David todas estas cosas, y David se enoja, porque David sabía que él era el ungido del Señor. No era su tiempo todavía, pero él sabía quién era. No lo pueden maltratar de esa manera. Él había servido a Saúl, él había matado a Goliat. ¿Quién se cree este Nabal que es? Entonces, síñase cada uno, déjenme, la palabra Nabal en hebreo eh, significa tonto, y realmente se comportó como un tonto, ¿no? Entonces le dice, bueno, agarren sus espadas, vamos a ir para allá, y con 400 hombres dejaron 200 con el bagaje, pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciéndole, David envió mensajero con la mejor onda y mirá lo que hizo Nabal, lo rechazó completamente. Esos hombres fueron buenos con nosotros, no nos faltó nada, bla, 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 bla. 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas, bla, bla, tomó de todo y salió a encontrarse con David. Versículo 24, se echó a los pies y le dice, Señor mío, sobre mí sea tu pecado, el pecado, pero te ruego que ¿Qué, permitas que tu qué sierva. significa algo, ese Señor mío? Me hace pensar un poco, porque ella le reconoce mucho a David. Después más adelante también. Pero cuando se echa ahí a los pies, le está reconociendo toda esta trayectoria de David, lo hace por temor, en una simbología. Yo creo que es un tema cultural. Ah, esa es la Sí. pregunta. Cuando viene un superior, el concepto es sí, mi señor, no mi señor. Incluso David se lo decía a Saúl, ¿te acordás? Ujú. ¿Por qué mi señor me persigue? Bla, bla, bla. Entonces, el concepto de mi señor es reconocer que el otro, o por lo menos tener la humildad de no reconocerse superior al otro. Entonces ella Sí, llega con una actitud de humildad, por eso le dice mi señor, cosa que no hizo Nabal. Nabal hizo todo lo contrario. Nabal actuó como si él fuera el señor de David. Eh, y Abigail había escuchado quién era, conocía probablemente quién era, claro. entonces
bien y Señor, sobre mí sea el pecado, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Se vuelve a presentar como tu sierva, ¿eh? En señal de humildad. No vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que se traduce como insensato, y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi señor, bla, bla, bla. Eh, Versículo 35, David recibió lo que le habían traído y le contesta, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Es decir, guardé tu vida. Y Abigail volvió a Nabal. Él tenía un banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Es decir, como dicen ustedes, el hombre andaba chupado, ¿no? Y, y, y entonces no entendía nada. La mujer espera hasta el día siguiente. Cuando la mujer se lo cuenta, eh, él ya estaba consciente y se quedó como una piedra, se quedó duro. Es decir, evidentemente algo le pasó. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y se murió. Es como que con lo que había tomado, comido y la emoción violenta de la mujer contándole eso, y uno pensaría que tuvo un accidente cerebrovascular o un infarto, una cosa así, y a los 10 días el insensato dejó de ser insensato para siempre. Una pregunta, Aldo. Hola. Sí, sí, dime, dime. Sí, allí en el versículo, entre el versículo 26, 27 y 28, no, y también 29, no, medio como que no profetiza Abigail, porque dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Me llamó poderosamente la atención lo diga con tanta certeza, o tenía mucho miedo y empieza a lisonjear, o realmente fue una revelación. O ya se conocía lo que había hecho David también. Sí, Sí, fíjate el pero fue, versículo 30. sí, Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Yo creo que es lo que dice Analía. Se sabía quién era David. era la fama de David, claro. Acordate que cantaban todos. Este mató Sí, a 1000, pero David mató a 10.000. ¿Pero sabían que había sido ungido? no sabían que había sido No, mujer. Por eso cuando dice ella, Eso es el cierto. 30 me llama la atención, Ya a por mí eso también me me llama la suena atención. profético. Me hizo un clic, ay, sí, a mí también. no. Pero ahí me Pero parece que hay fíjate que algo. dice y te establezca por príncipe, Príncipe. no por rey. Fíjate que de nuevo Sí, esa sutileza del texto que habíamos marcado allá lejos ese tiempo. Sí, sí, decí, no sé quién iba a hablar. No, está bien la sutileza porque en realidad eh, es como que el pueblo lo está reconociendo por príncipe. Está bien la sutileza, ¿no? Pero si pensamos un poquito y nos adelantamos en el párrafo, más adelante cuando David con su ejército se van con los filisteos y todo lo demás, en realidad David con ese ejército no es que estaban solamente escondidos, se escondían de Saúl, pero claro. vivían como un ejército, como un pueblo, como un rey.
e iban conquistando y se iban imponiendo y deben haber eh, gente que no les daba, le deben haber, no te digo, no sé si matado o qué, porque no lo dice el texto, pero si nos adelantamos un par de pasajes, cuando él está en zona de filisteos, mata mucha gente, se van estableciendo, van conquistando, van haciendo su propio imperio. Entonces, yo de ahí deduzco que hacia atrás, Abigail debe haber sabido que se iba a vengar y que lo iba a matar a Nabal y que se iba a quedar con todo. Y, y David generalmente, por lo que dice más adelante, cuando conquistaba un pueblo, lo destruía todo, no dejaba nada para que nadie pudiera dar testimonio de qué había pasado. Lo exterminaba. Entonces posiblemente esa fama haya estado ya en, en sus hombres antes y a su vez también esto se relaciona con que querían matar a Saúl, sacárselo de encima de una buena vez, que le da más valor a la palabra de David. Con él no, él es el ungido. A él no lo toquen. Y si no se lo hubiera dicho firme a sus 600 hombres o 400, lo que en su momento tenía, esos hombres actuaban, si eran los valientes, eran los que iban a buscarle agua, o sea, pensemos en todo lo que hay de condimento en la historia, ¿no? El Entonces, esfuerzo que debió haber tenido que hacer David para frenar a sus hombres, claro, claro. porque No Saúl que decía, bueno, el pueblo me convenció y quedamos todos con lo mejor de Amalek. O sea, también hay un liderazgo distinto. Uno se totalmente deja diferente. llevar para complacer y el otro va marcando el rumbo. Exactamente, y los va frenando, Ujú. porque Y yo, podría haber sido muy fácil para David decir, bueno, muchachos, no se hagan lo que quieran, lo que les parezca a ustedes está bien, yo me quedo acá, vayan y hagan lo que quieran. Sí, sí, Y hubiesen hecho esto que vos estás diciendo, justamente. Pero sí, sin embargo, él los retenía justamente porque entendía desde el punto de vista espiritual toda la cosa, ¿no? Y ya esta está. mujer evidentemente había escuchado de la fama, y si ella escuchó, el marido también tuvo que haber escuchado. Ujú. Lo que pasa es Sí, que el claro. marido era un soberbio. Insensato es una palabra clave, me parece. Sí, 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 sí. Eh, Perdón que meta la cuchara. Yo creo que, en base a lo que decía Aldo, yo creo que David no se forzó, no se forzó en decirle a sus hombres, porque David era un líder nato y los hombres seguían la orden de él. Él bajó la orden derecho y le dijo, muchacho, con él no, punto, se terminó el partido acá, acá no hay, no, pero mire, ya bajó la orden estricta y dijo, señores, con el ungido no toquen al ungido. Si no lo toco yo, ustedes menos. Entonces, porque sí, yo creo que los hombres de David sabían lo que le iba a pasar si desobedecían la orden que David daba. sí, sí, por eso marqué tanto la palabra esa en el capítulo anterior, donde él los cortó de cuajo. ¿No? Los corta del lleno así y dice, señores, con el ungido no, basta, se terminó. Es una, Si yo no lo toco, ustedes, pero ni se les acercan. Si yo no doy Ahora, la orden. qué sutil Claro, porque lo mandan, le dicen a David, esta es tu oportunidad más o menos, hacelo vos, nosotros no lo vamos a hacer. claro, bueno, pero es lo que decía Aldo anteriormente, ¿no? La diferencia primero en el liderazgo Liderazgo, de claro. David con Saúl, y segundo, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, él estaba agarrado de eso, si bien la gente no sabía que estaba, salvo Samuel que lo ungió, que estaba ungido, pero él se guardó hasta el momento que Dios le dijo, bueno, te toca a vos. O No, y la que, enseñanza de la influencia del equipo, porque no eran cualquiera, era el equipo de David, ¿eh? de decirle, es ahora, hacelo, y David dice, no, señores, no lo voy a hacer. Claro. Bueno, Eh, pero es lo que decía es Aldo medio hoy. complicado, es complicado No, pero es todo. lo que decía Aldo hoy con respecto a cómo se ve desde un punto de vista ¿Cómo de se los escucha hombres. una Dale, cosa? aprovechá de Claro. volado, los tenés acá.
Si le tiró la lanza al hijo, a ver, no te va a matar a vos si te tiene la oportunidad. Entonces, y él la tenía más que clara. Dijo, no, 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 no. Así Los no es, oídos señor. de David estaban afinados de una manera diferente a los oídos que podemos haber tenido cualquiera de nosotros. O yo, me pongo yo, o sea, No, me no, dicen a está mí, claro, el somos dos. momento, vamos, o sea, es así. El ¿Y oído qué de David, autoridad? ¿Y qué autoridad tenía David ¿Mm? claro, para que el grupo de gente que lo seguía, si yo soy de los que seguía, yo digo, nos están tratando de matar ya la segunda, tercera vez, dejate Bueno, embromar, vamos a bajarlo y chau, se acaba la cosa. terminemos con el problema, claro, terminemos Claro, con esta situación. pero la autoridad que había ganado David por su carácter, por su forma, por su liderazgo. Es decir, es el verdadero liderazgo, donde eh, eh, su palabra termina siendo definitiva porque se ganó ese puesto. No es que llegó Claro, ahí a la fuerza o de casualidad, ¿no? sí. Ahora, ¿qué Aldo, mira, yo enseñanza creo ese que pasaje? La enseñanza de escuchar, ¿qué estamos escuchando? Si realmente estamos escuchando terminar el problema o estamos escuchando lo que Dios quiere. Es muy sutil el pasaje. yo también creo que en estos casos, antes que David fuera puesto como rey, él iba adelante con su gente, con sus hombres. Entonces, los hombres lo seguían a muerte porque él sabían que su jefe iba con ellos. O sea, no hay que decir, muchachos, vayan ustedes, que yo me quedo acá y cuando venzan, voy, me sumo y digo, ganamos. David iba con la espada desenvainada y vamos para adelante. Y yo creo firmemente que la gente que lo acompañaba también conocía la historia de Goliat, también conocía la historia de David, y además que, bueno, es lo que decía José Luis hoy con respecto a la analogía entre Jesús cuando Pedro le corta la oreja, ¿no? Que David, eh, a ver, se me fue la idea. Cómo Jesús David los iba, paró. claro, David iba con su gente y Jesús también iba con sus apóstoles. O sea, no es Que que Jesús se también, quedaba, sea, hay otra analogía, perdóname. Los sí, apóstoles venían siendo enseñados, pero no ninguno de ellos era sumamente dócil, ¿eh? O sea, correcto, tenía tipos interesantes. Y David tiene un ejército de endeudados, de amargados. O sea, eso son es lo que iba a dos. comentar. Claro, No eran ninguno santos, los muchachos eran todos endeudados, claro. eran No problemáticos, tenía mucho que todos perder. los peorcitos de la zona lo tenía David. Pero así todo se alineaban a lo que el jefe decía. El Y liderazgo nato. Eso, como Jesús que se rodeaba de prostitutas eh, y gente a quien no valoraban nada, ¿no? Y Todos ellos, celotes, cobradores de impuestos, todos los esa- odiados. lo peor de lo peor y se juntaba alrededor. Con David pasa lo mismo. Con Jesús el que le dice, no, que no, ¿cómo te vas a morir? No, es Pedro. eh, Pedro es el que le corta la oreja, como decías antes, y el Señor Jesús inmediatamente le arregla la oreja. Yo me imagino la mirada que le debió haber metido a Pedro y la mirada de Pedro en ese momento, como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué claro. hice? Te estoy De tal, defendiendo. de tal manera que quedó tan tarao que después se lo negó a Jesús 3 veces, porque ya no sabía para dónde correr. No, no, Mm. no entendía nada, porque no Sí, entendía la mente de Jesús. Al final de cuentas vengo a defenderlo y me sacó para el costado. Exactamente. Y yo creo que los otros días estaban mirando ahí alrededor y dijeron, ¿qué está pasando? Claro, No entiendo nada y salieron corriendo. ¿Cómo no va a Los salir otros, corriendo? los otros tampoco entendían mucho, te digo, no, no, no. no. Los Exacto. otros estaban A- perdidos. ahora, ahora yo quiero acotar algo que no tiene nada que ver con esto, pero sí quienes rodeaban, porque estamos hablando de qué naturales eran los que acompañaban a David, ¿no? Carnales. Y me quedó, por ejemplo, recuerdo los que estaban cerca de Saúl, que siempre le aconsejaban bien. Digamos, Saúl cualquier cosa hacía, pero el Señor ponía personas que lo trataban de hacer razonar. Eso, que Saúl fue rodeado por personas en varios puntos, ¿no? Se puede marcar,
que le ponían, trataban de ponerle freno, que vos decís, ¿cómo puede ser que el criado tenga más, sea más espiritual, tenga razones mejor que el propio Saúl, el Es, ungido? es un muy buen punto, porque es absolutamente cierto. Y a David lo rodeaban personas que siempre estaban exactamente en lo contrario. Y él tenía que ser el que marcaba La diferencia. la La diferencia. diferencia. Exactamente. Es un muy buen punto ese. Eh, Es más, creo también que cuando David corta el borde del manto y dice que se estremeció o que se turbó, Turbo. o que, como dice que se le golpeó el corazón, debe haber hecho un paso para atrás, debe haber, digamos, físicamente, debe haber mostrado esa perturbación que le generó y todos la deben haber visto porque después se quedaron también todos piola, porque no es solo porque no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová, sino también deben haber visto la reacción que le dio a David en lo físico, ¿no? Y no, y además, uno, me imagino, se quedaron duros, se habrán mirado entre ellos, no dijeron nada, y ahí justo Saúl se levanta, sale, David sale atrás, como cuenta la historia, y habrán pensado, bueno, ahora lo va a hacer, y David le grita, ¡Hey, Saúl! ¡Estoy acá! Claro. Y yo soy uno de los seguidores de David, digo, ¿qué estás haciendo? Si te quieren matar, ¿cómo le vas a gritar que estás acá? ¿Que estás llamándolo para que te vengan a atacar? Señor, está loco, este tipo está loco. Y lo ven actuar y escuchan lo que dice, que es todo lo opuesto a lo que ellos hubiesen hecho. Yo creo que estaban realmente asombrados, no entendían nada, y la cosa termina bien porque Saúl al final se da vuelta y se va, y David dice, bueno, vamos muchachos, pero yo me imagino el trayecto a donde fueron debió haber sido un bastante silencio, tratando de entender qué era lo que había pasado, porque en Incluso, términos humanos es difícil de poder entender. Incluso David, tanto con Nabal como con Saúl, busca la paz. Digamos, Nabal no le respondió con paz y Saúl sí, y entonces hubo una tregua. Pero digamos, él siempre opta primero por la paz, no por atacar, ni por, o sea, les da una chance a que respondan bien. Y a su vez Exacto. va con, o sea, con toda la seda, ¿no? Cuando fue con Además, Naval, le fue como diciendo, te hemos cuidado del ganado, no te ha faltado nada, o sea, le va súper en paz. además lo rebota la forma en que lo hizo y al día siguiente está chupando como un loco ahí con todos sus amigos haciendo una gran festichola. Es decir, es esa cosa de lo egoísta de Naval, que es todo lo contrario de David. Pero acá viene Naval murió, versículo 38. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendita sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, es decir, él lo tomó como una afrenta, y ha preservado del mal a su siervo, que es él. Es decir, Dios evitó que él cometiera un pecado a través de Abigail. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Ahora, si yo no estoy equivocado, a David le habían prometido la hija primogénita, la hija primera de Saúl. Y al final, por H o por B, Saúl le dio la mano de esa hija a otra persona. Sí. Y le dio a David la mano de Mical, que es la primera esposa de David, la primera cronológica. Sí.
Pero Y también se la ahora, quita después. ¿eh? Ahora él no está con Mical, porque también se la quita a Saúl y se la da a otro personaje. No me acuerdo el nombre ahora. Correcto. Después Pero David la ahora recupera a resulta Mical. que entonces David dice, bueno, tráiganme a Abigail, que está bastante buena y me voy a quedar con ella. Además, se imaginan lo que es una viuda en Israel. La viuda no tenía nada, no heredaba nada. Así que si la viuda no estaba bajo el cuidado de algún hombre, o el padre o el esposo, se convertía en prostituta o tenía que andar por los caminos buscando cómo sobrevivir. Eso le iba a Entonces, preguntar a Aldo, si el gesto de David fue más de benevolencia que de que estaba bueno Abigail. yo creo que las dos cosas. Está eh, bien. yo creo que las dos cosas. No era sonso, David. No, no. Así que, Aparte era pero, fachero, así que. exactamente, exactamente. No, Entonces, pero digamos también, yo creo que la sabiduría de Abigail atrajo también. sin duda. Sí, claro, sí. Eh, y los siervos, Ella misma le dice cuando se encuentra con David que cuando él sea príncipe se acuerde de ella. correcto. Y Versículo bueno, 31. se acordó de ella, se Este acordó. muchacho debe haber sido bastante mayor que Abigail también, me parece. El muerto. Ah, Naval, sí. Sí, 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 es muy probable, es muy probable. Pero vos sabés que en aquellos tiempos los matrimonios los organizaban los padres, ¿no? sí, sí, sí. Y generalmente sigue siendo así. Agarran al hijo de 50 años y lo casan a una chica de 14. Todavía sigue haciendo algo de ese tipo. A mí me tocó ver algo parecido una vez. En Dominicana estábamos con Anita y bajó un señor bastante mayor y se casaba con una criaturita. O sea, una cosa que no lo podíamos creer. Creíamos que eran los 15. Creíamos que eran los 15, no, no eran los 15, era la boda. Mira vos. ¿Sí? Ahora déjenme llegar al punto que quiero tirarles para dejarlo picando ahí o discutirlo en breve. Porque dice el versículo 40, los siervos de David vinieron a Abigail en Carmelo, hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Mirá qué grado de humildad, ¿no? Y levantándose Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David también tomó a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. Cuando yo fui a Singapur en el año 87, a mi seminario de Haggai, una de las preguntas que a los latinoamericanos nos, nos impactó era la pregunta de un montón de africanos en una de las clases, si no me equivoco, era la clase de cómo predicar a los islámicos, eh, preguntándole qué hacían en el caso de que un musulmán que estaba casado con 4 mujeres se convirtiera. ¿Qué pasaba con las mujeres y con el casamiento? Se quedaba con la primera, con las 4, las despedía todas, agarraba una quinta que fuera cristiana. Los latinoamericanos, cuando escuchamos la pregunta, al unísono largamos la carcajada. Porque la verdad, nunca nos habíamos ni planteado la idea. Y los africanos en ese momento, uno de ellos, yo lo recuerdo, estaba sentado casi enfrente mío, se levanta y dice, no entiendo de qué se ríen ustedes. Estamos haciendo la pregunta en serio. Lo cual nos desubicó porque ninguno de nosotros jamás, estamos hablando del año 87, nunca se había planteado qué pasa con un convertido con 4 mujeres, o con 2, o con 3. ¿Qué se hace?
Y lo que han hecho muchos de los misioneros americanos que fueron al tercer mundo, a África con países musulmanes, era decirle que tenía que quedarse con la primera y que las demás tenían que ser despedidas porque él no podía seguir casado con 4 mujeres, porque ahora era creyente. Le metieron la cultura occidental adentro de una cultura africano-musulmana. Con lo Claro. cual ¿Y si ellos esas mujeres tenían hijos? y Las desterraban al se quedaban desierto. con los primeros nada más. Pero esto es lo que hicieron los misioneros, que seguramente se sorprendieron como nos habíamos sorprendido nosotros. Pero acá también lo hicieron de otra forma. Cuando llegaban acá y encontraban a alguien ni siquiera divorciado, separado, que se había vuelto a formar pareja, la instrucción era que tenía que volver con la esposa original, aunque tuviera hijos, aunque tuviera ya una familia nueva, aunque fuera feliz. Es, Hay iglesias es, que siguen haciendo eso. es muy amplia la afirmación en esto. ¿Eh? Por eso estoy metiendo el dedo en la llaga, Mm. porque me parece que es un tema interesante para charlar, sobre todo la luz esta de David tomando 2 esposas al mismo tiempo. Bueno, Bueno, era, ah, era la cuestión cultural, ¿no? y, De la época. pero ¿y Y por tenía qué con Dios quién le... mantener también, porque no es fácil Bueno, mantener dos mujeres. ponele que tenía para mantenerla, no hay problema. Y que era muy bueno amando y podía sostener No, no y que solo tenía, económicamente a todo el mundo. Que Analía está exactamente. preocupada, mirá, Sí. se fue. Lo que Analía se quiero, fue. Aldo, Apagó la cámara, Analía. Fue a a mí agarrar frenillo. me preocupa entender por qué Dios lo permitió, porque no hay una revelación del Espíritu Santo acá para que el Espíritu se fue. De que David, y después tuvo más mujeres, ¿eh? No es que se quedó acá nomás. Déjame completar el plateo. Yo me acuerdo Dale. cuando ocurre eso, a mí me generó, yo tenía 36, 37 años cuando fui, 37 cuando fui allá. Pero a mí Aldo, me perdón, revolvió todo, me sacudió claro. y, y me hice este tipo de pregunta y me leí todo esto de corrido y después Salomón, todo lo de Salomón con la cantidad de mujeres. Y encontré que en la Biblia no vas a ver una sola crítica de Dios por haber tomado tantas mujeres. Es que no hay un versículo que dice que debe ser solo monógamo, a no ser lo de Pablo, después que debe ser más de una sola mujer. Nuevo Pero, Testamento. claro, pero antes no, no había nada. Mi mujer tuvo la respuesta a esto porque me dice, bueno, podés tener 4 mujeres, pero también vas a tener 4 suegras. Con lo cual Claro, desalienta toda No posibilidad. hablemos más, no hablemos más. Exactamente. claro. Se ¿Listo? acabó la discusión, ¿no? Chao. Yo Listo. pensaba eso, ¿eh? Más problemático la suegra que las mujeres. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y nosotros lo vimos con Marisa en Indonesia. Estábamos, no, en Indonesia no, en Malasia, fuimos a Malaca, al Estrecho de Malaca, y fuimos a un restaurante, nos llevaron, y estábamos sentados en una mesa, Marisa vieron que tiene cabello rubio, y llegó un hombre con, creo que eran 3 mujeres, y todos los hijos de los 3 matrimonios, evidentemente musulmán, país musulmán. Incluso los chicos venían a mirar a Marisa y le pedían tocarle el cabello porque no habían visto nunca una rubia. Entonces le tocaban el cabello, etcétera. Pero Marisa notó la competencia que había entre las mujeres, entre ellas, tipo Sara y Agar. Entonces el planteo es, ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica esto? Sabemos, en el Nuevo Testamento hay toda una cultura. Ahora, ¿es solamente una cultura? Porque alguien hizo el chiste allá, no, es marido de una sola mujer al mismo tiempo. Es decir, que es factible ser marido de una mujer, divorciarse con otra, divorciarse con otra,
Es una sola, más de una al mismo tiempo. Era un chiste, pero estoy tirándole todas las cosas como No, para no, que pensemos un poco. yo escuché eso en serio, eso de marido y mujer al mismo tiempo. No, no fue chiste. O sea, era como que, como terminaba el matrimonio, después iniciaba otra relación, pero tenía que ser una, no tenía que ser infiel ya. La aplicaron, o sea, hicieron la propia interpretación. Ah, Bueno, y acá entra el tema de divorcio, separado, recasamiento, ¿no? Que es una cosa que yo la volví a visitar cuando estuve en la iglesia donde estábamos nosotros, donde se acepta en ciertos casos el divorcio. Hay iglesias que no quieren saber nada y te dicen eso, no, tenés que volver con la primera, lo cual es peor. Mm. yo imaginaba a usted porque en esa época toda Latinoamérica todavía no sé si había el divorcio en aquella época. No, 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 no. El divorcio era una cosa de Europa. Exactamente. O sea que tenía razón de reírse un poco, o sea, del Bueno, planteo. pero Y en definitiva, ¿qué tiene que hacer el musulmán que se convierte con las esposas? ¿Y ustedes qué le recomendarían? Porque lo que quiero es que ustedes lo piensen. Corto la grabación y hablamos. No, si vamos al ejemplo, qué mal que la debe haber pasado a Agar e Ismael, que se fueron, se deambularon por el desierto y Dios cumplió la promesa, ¿no? Pero Sara medio los que, echó. claro, Sara los ha hecho, no, no Abraham. Abraham hubiese querido que se quede. Ahora, La verdad es que es hoy en día lo difícil podemos para... tener en una villa, un hombre que ande con dos mujeres y no sería extraño encontrarse con una. Y en Paraguay, Formosa, toda esa Claro. zona está medio bien visto. No bien visto, No. pero aceptado. Además, acuérdense, la mujer es un bien en Medio Oriente, es un objeto de riqueza. Y los hijos también, porque los hijos son los que cuidan las cabezas de ganado. Es decir, son trabajadores gratis. Y la madre es la que los cuida. Entonces, por eso es que entre los musulmanes, entre los árabes, tener hasta 4 mujeres, más de 4 no. Aunque sé que Mahoma tuvo, creo que como 7 u 8. bueno, eso de hasta 4 es en el presente. En el En la- presente. Antes, no, antes estaba abierto eso, se Antes pudiera estaba bien. mantener. Tantos como puedas mantener. Por eso los haréns Ah, en Arabia todavía sigue habiendo príncipes con harenes. ¿Por qué? Y depende de cuántos puedas mantener. ujú. Ah, ¿Ustedes ah, qué le aconsejarían a ese hombre que se convierte con 4 mujeres? Y hay que ver que el destino de esas mujeres, qué va a pasar, qué van a hacer. Mujeres e hijos, porque no, no, yo, yo está creo, complicado. a ver, yo lo que menos me preocuparía es el estado legal en el que se encuentra quien se convierte. Habrá cosas en que se transformarán automáticamente, pero yo no me animaría a descartar 3 mujeres y tantos hijos por cumplir una ley. Me preocuparía en que se conviertan todos. Y quizás ahí saldrá una conclusión de qué será lo mejor. Obviamente que si esto sucede y aparece por la iglesia, como cuando hoy aparece un homosexual o cuando aparece un divorciado, eh, caramba, son puntos que revolucionan todo. Mira, te doy un testimonio. Eh, una pareja divorciada eh, en nuestra iglesia y el marido vuelve al Señor después de mucho tiempo, porque fue culpa de él que se divorciaron. Y el otro día en la Santa Cena, eh, digamos, él repartió el pan. Y para mí fue un testimonio muy fuerte que la esposa me dijera, eh,
que había sido impactante para ella que su ex esposo le compartiera el pan. Y si su corazón no está sano, yo le pateo la bandejita con el pan, ¿me entendés? O sea, me parece que el Señor te pone en muchas situaciones y sigue trabajando en nuestros corazones. Cada una es muy individual, muy personal, es muy íntima. Habrá que saber entender a quien patee la bandeja y habrá que saber que valorar quien ya pudo superar esa etapa de perdón y recibe nada más ni nada menos que el pan o la copa de parte de quien le hizo daño, o de un amigo que te traicionó, o de lo que fuera, o de la suegra. Chao. Tenés que estar muy maduro para eso. Son O situaciones. imagínate que, que se te venga un hombre y se siente en la línea con sus 3 mujeres, cosa que puede ocurrir. Sí, O como ahora está ocurriendo que los chicos jóvenes dicen, yo no necesito un papel para saber que estoy unido con esa persona. Entonces, sí. es decir, ha cambiado tanto los tiempos de una cultura cristiana victoriana de la que venimos, es decir, muy purista, es blanco-negro, nada más, esto y lo otro. Y realmente en Latinoamérica por lo menos hay una revolución de valores de todo esto. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo es con lo que nos tenemos que enfrentar. Aldo, perdóname. Acá todos los que estamos acá somos mayores de 40, ¿verdad? O sea, no tenemos. Pero si esta charla la tuviéramos con pibes de 20 años, eh, han sido formados en los últimos 10 años o 15 años en la universidad y en los colegios, eh, con pautas culturales revolucionarias nuevas, donde los pibes han aprendido de la diversidad de género como algo taxativo. O sea, nadie le explicó, che, antes había dos. Ahora hay 80 y autopercibite. O sea, los pibes le enseñaron a autopercibirse, no otra cosa. Entonces, a la luz de la Biblia, si todos tuviéramos 20 años, la forma de asimilar estos conceptos sería, no digo distintas, sería mucho más amplia porque en su mente han aprendido cosas distintas. No digo que esté bien ni que esté mal, solo cómo influye la cultura y la enseñanza. Y decir que yo, y si hablo de chicos de 20 años, hablo chicos que van a nuestras iglesias, que quieren Claro. aprender. Si lo abrimos, que esta charla la tenemos en la universidad, te diría, pero si está bárbaro, ¿qué problema hay? ¿No? Entonces, también a abrir la cabeza a cómo se interpreta culturalmente en la historia y en el lugar geopolítico que te toca, porque si estuviéramos en Medio Oriente, eh, yo me recuerdo compañeros de la secundaria judíos charlando, me decían, vos estás condenado a tener una sola esposa, en cambio a mí la ley no me prohíbe tener más de una. ¿Y cómo que no? La ley no dice que no podamos tener. O sea, no la tenemos porque hoy nos enseñan a no tener más de una esposa, pero la ley no me prohíbe tener más de una. Mientras la pueda cuidar, y te estoy hablando de 40 años atrás, en la secundaria, Y ¿no? bíblicamente te das cuenta con esto, donde está David, porque por eso quise parar ahí y decir, vamos a armar el lío. Yo creo que la respuesta exacta es esa palabra que acabas de usar. Es un tema cultural. Es la cultura que te rodea que de alguna manera te va formando los parámetros dentro de los cuales se supone que tenés que vivir. Ahora yo me pregunto, nosotros salimos, el Señor nos sacó de las tinieblas y nos introdujo en el reino de la luz admirable. Él es el rey, tiene sus normas, tiene todo. Y nosotros debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Digamos, pertenecemos a otro reino, no nos podemos enganchar con tradiciones, yo tengo que hablar el mismo idioma que mi hermana de China, de India, dejando de lado todo lo otro, somos peregrinos, no pertenecemos más
aunque uno diga, ah, bueno, es fácil decirlo, pero bueno, tenemos que hacer un Está bien, crack, no clic. está bien, pero yo creo que si el hombre se convierte, Sí, tiene que empezar a bueno, renovarse. es Dios el que trabaja en su corazón y en su mente para tomar la decisión de, Sí, no porque, ¿sí? bien dice, es cuestión cultural. En la cultura de allá se manejan así. Fantástico, el problema de Hay- ellos. tengo que ir dejando esas Bueno, cosas, pero, Bueno, cultura. pero hermana, Sandra, hay principios, Eh, suponete que hubiera sido al revés, que alguno de nosotros se sí, convierte el cristianismo en Medio Oriente y, y la palabra rectora es, tu esposo tiene que ser cristiano y Bujay son todos musulmanes y el único cristiano ya tiene 3 mujeres. Pero bueno, la palabra tu esposo tiene que ser cristiano y como culturalmente está aceptado, es la misma fuerza. Che, te tenés que casar con ese que tiene 4 porque es cristiano, el marido. Y nosotros de acá lo vemos al revés. O sea, es una lucha cultural, es una lucha en el espacio y en el tiempo. Y a mí, la verdad, sin duda lo voy a preguntar apenas llegue al cielo, entre varias cosas que quiero preguntar. Pero no sé si Dios estaría tan conflictuado con eso como con nuestro corazón y nuestro carácter y nuestro pecado. mm, O sea, yo no creo que, mira lo que voy a decir, y no lo grabe a nadie, pero yo no sé si me voy al infierno por tener 2 esposas. En cambio, sí me voy al infierno por no haber creído, por no haber, no sé, es distinto el concepto. No haber aceptado la gracia, haber, no sé. Es extremo y bruto lo que digo, pero me La complicamos, conflictúa. la podemos complicar un poquito más. Siempre me hice esta pregunta. Llega a una iglesia un hombre y una mujer, pero resulta que no es mujer, es trans, se convierten. Para la ley está bien, es un casamiento. Para nosotros es el tema. La Ujú. complico más, ya que estamos hablando del tema, Sí, bueno, entremos en lo Sí, contrafáctico también, pero siempre me lo pregunté, o entran 2 homosexuales, se convierten los dos, pero estamos casados, ¿qué hacemos? bueno, yo es, marqué esto para tirárselos y meter el dedo en la llaga. Y les voy a No dar nos dos vayamos a respuestas. África, o sea, no nos está acá a media cuadra, o sea, Les doy dos respuestas y quedamos, la seguimos en la próxima. La primera, la respuesta que le han dado a los africanos allá y lo han repetido todos los pastores que han ido enseñando esa materia es, no hace falta que despidas a ninguna de tus esposas. Si sos cristiano, lo que tenés que hacer es llevarlas al Señor, pero asegúrate de que tu próxima generación, la siguiente, la que te siga, sí pueda tener otro tipo de claro. manejo con este tema. un poco lo que Pero, decía José, un poco lo exactamente, que... pero, ¿por qué? Y yo creo que esto de que no hay ninguna crítica a David porque toma dos mujeres al mismo tiempo, tiene que ver, bueno, esa era la cultura, la de Salomón, también era la cultura de la época. Y la segunda respuesta para contestar parte de esto, para mí la da Pablo, porque se imaginan que en el Imperio Romano la cultura era muy parecida a la actual. Había muchísima homosexualidad, casi todos, incluso los soldados, eran homosexuales y los preferían porque decían que peleaban con mayor bravura para defender a su amado, A su amado, exacto. que Y peleaba la, al lado. la ciencia estaba plagada de homosexuales. Exacto. Y los hombres normalmente tenían una mujer con la que se casaban para tener descendencia e hijos, pero no vivían con esa mujer, sino que tenían dos o tres mujeres que eran con las que realmente convivían todos los días. Entonces, cuando Pablo escribe, está hablando exactamente de una cultura similar a la que planteaste, Sergio, con Claro, un trans y todo eso. Es la misma cultura. Pero Pablo para mí da la clave en la sí, respuesta. Dice, les doy un secreto. El matrimonio está hecho detrás de la figura de Cristo y su iglesia. Cristo es el hombre, su iglesia. Entonces, ¿su iglesia puede andar con otros hombres?
¿Hay más de una iglesia como esposa de Cristo o hay una sola iglesia? Mm. ¿no? Y el amar, el cuidar, el respetarla, que para nosotros a lo mejor es un concepto medio común, pero ahora en ese contexto, Pero la clave es la iglesia, espiritual. ¿sí? ¿Qué es el matrimonio? Es Cristo con su iglesia. Esa es la relación. Es Adán con Eva. Y es Ujú. Cristo y la iglesia. Y ese es el modelo. No, pero el divorcio, Moisés nos dio el divorcio. Y eso es por la dureza de tu corazón, querido. Tenés 3 mujeres, 2 mujeres, 4, con un trans, con todo lo que quieras. Es por la dureza de tu corazón. Porque en el principio no era así, dice Cristo. Sí, sí, correcto. Entonces, el modelo, a mí me parece que fue bueno esto de Claro que plantear, bueno, muy bueno. porque, porque es ir al corazón de por qué nuestra cultura se formó así. Y porque es Cristo con la iglesia. Y Y creo trae que a la se lleva, luz la cuestión de la familia, del matrimonio. pone cada cosa en su lugar, creo yo, esa expresión. Claro, pero porque nuestra cultura es judeo-cristiana y la cristiana también tuvo influencia sobre la cultura judía, sin duda, porque vuelvo a decir, la ley no le prohibía tener varias y hoy la cultura judía, digamos, se ha arrimado a esto, a una sola esposa. O sea, son la influencia del original, me parece que es lo que hay que rescatar. El, Esa- el problema es que ya viene roto. El que está en Cristo, nueva criatura es, a nadie se le ocurriría romper el modelo original. No sé. Además, en realidad es David el primero, si yo no me equivoco, no, primero fue Abraham, el que tuvo 2 mujeres. Sí, sí. Y en la línea No, descendente del otro lado, no de la salva, también hay uno que tiene 2 mujeres rápidamente. No me acuerdo quién era. no, yo así a priori hablaría de todo en su momento. Era cuestión de conseguirse una mujer y tener hijos. Sí, pero hay uno Eh, que tuvo 2 mujeres. Y Jacob también tuvo 2 mujeres. no, todo, todo, Sí, todo. todo bien. Me parece que, bueno, no tengo fresco ahora por todos los nombres, pero antes de Abraham, me parece que ya venía la historia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, es medio tarde, así que nos estiramos un poco más, pero quería dejar esa inquietud, por lo menos, para pensar. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ha Perdón, sido, ya que me gustó el tema, y ya, perdóname, estaría bueno pensar, analizar a los ojos de la palabra el tema de no solo la inseminación artificial, sino el congelamiento de óvulos. Es un tema que también, digo yo, tendríamos que tratarlo como iglesia. Eh, Me lo he preguntado varias veces y no he tenido, por supuesto no tengo respuesta porque no tengo el material, no tengo el conocimiento, y en este ámbito está bueno tratarlo porque todos más o menos conocemos de la palabra y pensamos de una manera, encontrar la respuesta, porque no, vamos a tener este problema ya, no dentro de 10 años. no, ya existe el problema hace mucho. El congelamiento de Claro, óvulos para mí es fácil. Ya hay vida congelada. O sea, hay unión física entre un espermatozoide y un óvulo y ya está. O sea, yo no tengo problemas contra eso siempre y cuando uses todos los óvulos. Si los ahí dejas está, congelados en un freezer, para mí es el Pero está, si tema. congelaste estás 7 óvulos, Claro, es el tema. no o- podés implantar 7 porque septillizos li- se mueren, no llegan al final. no, no, está bien, lo podés implantar en distintas etapas. O no, porque, a ver, es una cuestión de plata, por eso meten 7, si no harían de a uno. Es una cuestión de plata y de algo médico, me imagino también. Y un poco de El, orgullo también. Elegís el sí, mejor. claro. Claro, El Pero un médico poco mira de... por el microscopio cuál es el que tiene mejor aspecto y como si fuera Dios elige, este se salva, los otros. Exactamente, a eso voy. Es ¿no? doble predestinación. Es Y, doble, bueno, sí, sí, y- sí, sí, Y y nadie es busca, cierto. y nadie busca el que estaba cuidando las ovejas. Exactamente. Ah, sí, qué interesante. Bueno, la bueno, seguimos la próxima con esto. No, no te sí, olvides de la pregunta. Bueno, seguimos. Chao, Dios los Fantástico. chicos. bendiga, abrazo a todos. Buena muchas Chau, chau, gracias. semana. chau, Bueno, chau.